Y muy bien, ¿se acuerdan que estábamos haciendo la clase pasada? Que trae de la segunda derivada, ¿no? No, eso ya pasó. No, No me estábamos acuerdo. en el problema de Lagrange, pero metimos Ah, sí, tantos es números cierto. que no supimos cuál era el valor. ¿Cómo? Que vimos un problema de Lagrange, pero los números que le dieron a usted nos dio una cantidad que no, y al final ya no supimos usar para conocer los valores. Bueno, creo que sí no conocimos Pues los sí, sí valores. lo terminamos, sí, o sea, sí lo acabé, que yo me acuerde. Eh, Como eligieron números feos, pues al final quedaron números feos para las soluciones, ¿no? Ah, pero es que Pero si no recuerdo mal, sí terminé el ejercicio. Bueno, para es que hoy no nos les... dio clase, ¿no? ¿Cómo? No nos dio clase, ¿o sí? ¿El lunes? Sí. Pero la grabó. No grabé la suya, bueno, sí la grabé, sí la tengo grabada, Ah, pero no la pero, subió. pero subí más bien la del otro grupo, porque no me gustó mucho cómo la di, supongo que estaba muy cansado, no sé, y no me gustó la clase que les di a ustedes, grabé más bien la del otro grupo, que estaba mejor dada. Bueno, pero sí, la clase pasada estuvimos hablando del problema de Lagrange. El problema de Lagrange era el encontrar los puntos más lejanos y más cercanos que pertenecen a una elipse fuera del origen, bueno, respecto justo al origen, ¿no? Y esto nos sirvió como planteamiento para encontrar la manera de buscar los extremos de una función que está restringida. Entonces, habíamos quedado que para esta clase íbamos a hacer ya solamente ejemplos para que pues quedara más claro esto. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer varios ejemplos acerca de el uso del método de multiplicadores de Lagrange, que ese es el método que dio él para resolver el problema de funciones, de extremos de funciones restringidas. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla y pues vamos a hacer ejercicios. El primer ejemplo que vamos a resolver es parecido al problema de Lagrange, un problema geométrico, encontrar los vértices de la hipérbola lleva acento en la E, de la hipérbola x por y igual a, ¿qué era bueno? A 4 tal vez. X por y igual a 4, utilizando eh, el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Vale? Vamos a hacer este primero. Muy bien, ¿por qué nos puede servir el problema de Lagrange para resolver este ejercicio que nos pide encontrar los vértices de una hipérbola? Muy bien, como paréntesis cultural, ¿qué son los vértices de una hipérbola? Mm, de una 3D. Los vértices de una hipérbola son los puntos más cercanos de esta con su centro, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo es la gráfica de esta hipérbola x por y igual a 4? ¿La conocen o no tienen ni idea de cómo es? No me acuerdo. Bueno, entonces, si no se acuerdan, vamos a verlos en GeoGebra. Opciones, letra 28. Y vamos a graficar justo eso, ¿no? X por y igual a 4.
Soy idiota. X por Y igual a 4. Ahora sí. ¿Pueden ver la hipérbola? Sí. Sí. ¿Y cuáles serían sus vértices? Pues los puntos más cercanos al origen, ¿no? Por aquí deben de andar, ¿no? No sabemos Sí. todavía cuáles son, pero por aquí deben de andar. Y sí, justamente esta es una hipérbola centrada en el origen, solamente que está girada a ¿cuántos grados? Un 90. 45. Si estuviera normal, ya sea que, eh, bueno, sucedería ya sea que esta hoja de la hipérbola estuviera centrada en el eje Y o en el eje X, ¿vale? Pero bueno, es esta. Entonces, nuestro problema de encontrar los vértices de esta hipérbola, si lo queremos resolver por multiplicadores de Lagrange, pues pasaría por encontrar los puntos de esta hipérbola que más cerca están del origen, ¿cierto? Porque, de nuevo, esta es una hipérbola Sí. centrada en el origen. Entonces, vamos a resolverlo así. Entonces, les voy a dejar de compartir esto y volvemos a la pizarra. Entonces, si nos pide los vértices, ¿cuál sería entonces mi función a optimizar? Pues la distancia al origen, ¿no? Y mi restricción, La ecuación de la hipérbola. efectivamente, la hipérbola. Muy bien. Una vez definidas mi función a optimizar y mi hipérbola, hay que escribirlas de manera matemática. Entonces, ¿cómo definimos la distancia al origen? Le voy a llamar d, de x y de y. ¿Igual a cuánto sería esto? Pues la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, como vimos la clase pasada, ¿cierto? Sí. Muy bien. Sin embargo, yo no voy a usar para este problema la distancia al origen. Voy a utilizar otra función. Esta función le voy a llamar d mayúscula, también va a ser dependiente de x y de y nada más va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué? Y eso pues lo voy a explicar yo creo en otro paréntesis de este lado. Si nosotros calculamos el gradiente de la función d minúscula, ¿esto cuánto daba? Lo habíamos calculado la clase pasada y esto daba, si no recuerdo mal, x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, coma, y, y aquí quedaba y sobre la misma raíz. Lo voy a copiar. Esto era el gradiente de d minúscula. Sin embargo, y de hecho creo que lo escribí también así la clase pasada, yo puedo factorizar ahí la raíz, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué multiplica a un vector de coordenadas x, y? Bueno. ¿Vale? Y si ahora yo calculo el gradiente de Nabla, el gradiente de D mayúscula, perdón, ¿este cuánto me daría? No sé. Aquí tenemos la función D. Y recuerden, el gradiente son las primeras derivadas parciales de mi función, ordenadas según la variable que está derivando. Entonces, primero derivo esto respecto a x, me quedaría 2x, coma, y luego derivo esto respecto a y, me quedaría 2y. ¿Sí están de acuerdo conmigo que así me quedaría el gradiente de la función de mayúscula? Pues sí. Sí.
Sí. Y este gradiente, si yo le factorizo el 2, me puede quedar de esta manera. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, si nosotros comparamos este gradiente de D minúscula y este gradiente de D mayúscula, ¿le encuentran algún parecido? No. ¿No? ¿Ninguno? A ver, me puede volver a preguntar. Miren el gradiente de D minúscula, este de hasta acá, y miren el gradiente de D mayúscula. ¿Se parecen en algo? Nada más en X y Y. Efectivamente, pero eso es suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que un vector x, y multiplicado por esto, a pesar de que esto sea una función, esto es la multiplicación de un vector por un escalar. Y este mismo vector x, y multiplicado por 2 es ahora el gradiente de D mayúscula. Entonces, como son paralelos, y al final, en mi problema de multiplicadores de Lagrange, lo que me importa es encontrar justamente el momento en que son paralelos dos vectores, que es cuando pues sucede que se encuentran extremos. Entonces, por eso puedo cambiar la función de minúscula por la de mayúscula, ¿vale? Entonces, yo por eso voy a usar para este problema, en lugar de esta, cuyo gradiente es por supuesto más complicado, este otro, porque al final estos dos vectores son paralelos. Otra vez, porque ambos son x, y multiplicados por un escalar. Este escalar es 2 y este escalar pues es una función, pero de todos modos es un escalar, ¿vale? Entonces, bueno, para este ejemplo yo voy a realizarlo con el gradiente de D mayúscula. Luego, en este caso, ¿cómo me quedaría la restricción? Vista como función. Habíamos mencionado que nosotros íbamos a escribir las restricciones y viéndolas como superficies de nivel de una función que queda igualada con cero. Entonces, para que nosotros tengamos eso mismo en este ejemplo, tendríamos que despejar todo de un lado, que me quedaría entonces xy menos 4 y esta ya igualada con cero. Entonces, ahora sí, ya tengo mi función y mi restricción igualada con cero para poderla meter dentro de una función de Lagrange. Entonces, pues vamos a hacer eso. Para resolver otra vez problemas de funciones con restricciones, nuestro primer paso va a ser plantear la función de Lagrange. ¿Cómo nos va a quedar la función de Lagrange? Pues esta sería f mayúscula de componentes, en este caso serían, bueno, de variables x, y un multiplicador de Lagrange, un lambda, igualada a nuestra función objetivo, que en este caso sería d mayúscula de x y de y, más lambda veces mi restricción, g de x, y. Sustituimos los valores de d y de g, y mi función de Lagrange me quedaría x cuadrada más y cuadrada más lambda veces mi restricción igualada con cero. G de x, y, que esta es xy menos 4. Y entonces, pues esa es mi función de Lagrange. Ahora, habíamos dicho que si nosotros planteábamos la función de Lagrange, convertíamos el problema de extremos condicionados en encontrar los puntos críticos de la función de Lagrange. Y para encontrar puntos críticos de la función de Lagrange tenemos que hacer ¿qué? No sé. Es derivada, ¿no? Tengo que tomar las derivadas parciales de mi función respecto a x, respecto a y respecto a lambda. Entonces, la primera derivada parcial de la función f mayúscula respecto a x, ¿cuánto me va a quedar? Pues esto sería 2x de la derivada de x cuadrada y luego x vuelve a salir hasta la restricción. Si yo derivo esta parte de la restricción respecto a x, pues nada más me quedaría ¿cuánto? Lambda por y. Y esto, por supuesto, lo igualamos con cero. Luego, la primera derivada parcial de la función f mayúscula respecto a y, ¿cuánto me quedaría?
Derivo 2y el y cuadrada, que me quedaría exactamente 2y, más lambda por x. Y finalmente la derivada parcial de la función respecto a lambda, que esto me va a devolver la restricción. X por y menos 4 y lo igualamos esto con 0. Y pues ya, básicamente solamente tenemos que resolver este sistema de ecuaciones para encontrar el o los puntos más cercanos de nuestra elipse a su origen. ¿Cómo resolvemos? Bueno, pues a mí lo que se me ocurre hacer es despejar lambda de las primeras dos, ¿no? De las primeras dos ecuaciones. Entonces, si yo despejo a lambda de la primera, ¿cómo me quedaría esta lambda? Menos 2x sobre y, ¿no? Menos 2x Sí. sobre y, efectivamente. Y de la segunda me quedaría ¿cómo? Quedarían Menos 2y y x. menos Menos 2y sobre 2y x. sobre x, efectivamente. Muy bien, las igualamos. Y entonces me quedaría, pues eso, menos, bueno, lo voy a copiar para más rápido. Menos 2x por y igualado con menos 2y por x. Muy bien, ¿qué puedo simplificar aquí? Pues puedo, por ejemplo, cancelar los menos, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? De hecho, puedo cancelar también los doces y me quedaría eso. Que ahora, pues esto de acá lo puedo multiplicar todo por xy para quitarme los denominadores. Entonces, si multiplicamos por xy de ambos lados, yo tendría xy por x, me quedaría x cuadrada y sobre y. Las y se cancelarían y me quedaría x cuadrada. Y por el lado derecho tendría xy por y, me quedaría xy cuadrada. La x de arriba se cancelaría con la de abajo y esto me quedaría y cuadrada. ¿Sí están de acuerdo conmigo que queda eso? Sí. Muy bien. ¿Y cuántas soluciones tiene esta ecuación? Pues ¿no? Que x 2. más menos y, ¿no? Sí. Muy bien. Y pues ya, con esto tenemos una relación casi unívoca entre el valor de y el valor de x. Entonces voy a utilizar ambas soluciones para encontrar entonces cada uno de los valores de los puntos de mis vértices de esta hipérbola. Entonces, bueno, para x igual a y, lo sustituimos en la restricción. ¿Y qué nos quedaría? Si yo sustituyo x igual a y en esta ecuación, en la última, la de lambda, que al fin y al cabo es la restricción, me quedaría x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y aquí, pues esta solución sería de la forma x igual a más menos 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, esto obviamente pues nos genera dos puntos. Un primer punto P subíndice 1, donde la x sea positiva, y como la y es igual, pues entonces también sería positiva, valiendo ambas dos. Y luego tendríamos otro punto P subíndice 2, considerando el valor negativo de x, menos 2, y como la y tiene que valer lo mismo, pues también me queda menos 2, ¿no? Muy bien, eso es para cuando x es igual a y. ¿Qué pasa para cuando x es igual a menos y?
para x igual a menos y. Hacemos lo mismo, lo sustituimos en la restricción. Y ahora la ecuación se convertiría en menos x al cuadrado menos 4 igual a 0. Sí. Y esta ecuación se puede ver también como x cuadrada igual a menos 4. Sin embargo, esto no tiene solución en los reales, ¿cierto? Mm, no, no tiene. Bueno, es un 4 y complejo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, las soluciones sí que hay, pero pues son x igual a más menos 2i. Las soluciones serían de la forma x igual a más menos 2 por i. Entonces, pues no son soluciones reales. Entonces, al final no me Bueno, interesan. Muy bien. ¿Quieren bueno, copiar esto antes de que me vaya a GeoGebra? sí, un momento, por favor. La duda. Está bien. Denle, muchachos. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿De dónde salió la restricción? ¿Cómo funciona? La restricción, bueno, en los problemas de extremos de funciones restringidas, lo que suele ser lo más difícil del problema es encontrar cuál es exactamente la restricción o darte cuenta cuál es la restricción. Aquí sabemos que la restricción es la hipérbola porque nos están pidiendo justamente puntos que tienen que pertenecer a la hipérbola. Entonces, esa es mi restricción, que los puntos pertenezcan a la hipérbola. Una vez que ya he definido que esa tiene que ser mi restricción, siempre, si nosotros queremos meterla en en una función de Lagrange, la tenemos que dejar igualada con cero. Entonces, para dejar este xy igual a 4 igualado con Ujú. cero, pues paso el 4 restando. Ah, ok, gracias, profe. No, ¿de qué? Ya, profe, gracias. ¿Ya copiaron todos? Bueno, supondré con ese silencio que sí. Entonces les voy a dejar de compartir esto y vámonos ahora a GeoGebra. Y bueno, aquí está nuestra hipérbola. Vamos a marcar los puntos eh, que acabamos de calcular. Eran de coordenadas 2,2 y menos 2, menos 2, ¿cierto? Ahí están. Y esos son obviamente los puntos más cercanos de mi hipérbola respecto al origen. Si nosotros queremos ver que esto es cierto, pues valdría con volver a dibujar eh, una circunferencia de radio R para ir viendo
cuándo es que empieza a cruzar esta circunferencia de radio R en nuestra hipérbola. Obviamente no hay puntos más lejanos porque, bueno, los puntos de una hipérbola pues tienden al infinito, entonces en ese sentido no habría un punto más lejano, nunca, pero sí que existen estos más cercanos. Entonces, si nosotros vamos haciendo cada vez más grande este radio, entonces eventualmente cuando llega a un valor de 2.8, que creo que esto es 2 raíz de 2, justamente los primeros puntos que toca de mi hipérbola son el 2,2 y el -2 -2. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Va, pues. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo de extremos de funciones condicionadas. Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir esto. Vamos a la pizarra y vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, bueno, por aquí abajo. Y no, a ver, primero déjenme definir el ejemplo. Ah, ok. Voy a hacer el ejercicio 21 de la serie de la división. Que es este de aquí. Y nos dice, se desea construir una ventana de área máxima, como lo mostraba en la figura, es una ventana con una parte rectangular de lados X y que además, pues montada sobre ella, tiene una circunferencia, ¿no? Bueno, una semicircunferencia. Y nos pide calcular las dimensiones de dicha ventana si se quiere que su perímetro sea exactamente 20 metros. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos piden optimizar aquí? ¿O cuál sería nuestra función El área objetivo? máxima. El área máxima. ¿Y nuestra restricción cuál sería? Su perímetro debe ser Que su 20 metros. perímetro debe de medir 20 metros, ¿vale? Entonces, bueno, quédense con esto y vámonos ahora sí a la pizarra para resolver. Entonces, el ejercicio 21 de la serie de la división. Y entonces nuestra función objetivo es el área y nuestra función restricción en este caso sería el perímetro. Pero perímetro igual a 20 metros, ¿no? Por cierto, si es un perímetro de 20 metros, pues es una pinche ventanota, ¿no? Eh, la No, está chiquito. 20 metros, pues bueno, o sea, no sé, Ah, perdón, sí. mis ventanas no creo que midan 20 metros. Pensé que centímetros. No, 20 centímetros sí sería una ventana muy pequeña, ¿no? Entonces, es que aquí no voy a dejar hacer semicircunferencias, pero bueno, suponiendo que no tengo tan mal pulso, y esto fuera una semicircunferencia, esta es mi ventana. Los lados, si no recuerdo mal, esto de acá era X. Sí, ¿no? Ajá, eso es Sí. X. Y esto de acá es Y. Eso quiere decir que este radio, ¿cuánto vale? Y sobre 2, ¿no? X entre 2, ¿no? No Y, Ah, perdón, sí. porque el diámetro está con esta Ah, sí, Y. cierto, gracias. Entonces, pues vamos a plantearlas matemáticamente, cómo serían con esta descomposición nuestras funciones. Entonces, ¿el área cómo nos quedaría? Le voy a llamar F de
X y de Y, por supuesto, tiene que ser. Y sería igual al área de mi rectángulo, que esa es X por Y, más el área de mi semicircunferencia, que esa cuánto vale. Eso es pi por mi radio al cuadrado, ¿cierto? Sí. Sin embargo, aquí mi radio es y sobre 2. Esto además iría al cuadrado, pero además esto también multiplicado por un medio, ¿cierto? Porque nada más es la mitad de la circunferencia. ¿Sí están de acuerdo? Nada más es la mitad del círculo. Sí. Muy bien, entonces, bueno, desarrollando todo esto a lo más que se puede, me quedaría x por y más pi sobre, ¿cuánto es? Este 2 elevado al cuadrado sería 4 por otro 2, me quedaría aquí un 8 y aquí pues y cuadrada. Esa sería mi área a optimizar. Y el perímetro, por cierto, aquí no le puse acento. El perímetro, ¿cómo me quedaría? También le voy a llamar tal cual G de X y de Y. Bueno, sí, de una vez G de X y de Y. ¿Cuánto sería el perímetro de esta cosa? Pues tendría que ser X más Y más otra X más este pedacito de circunferencia, ¿no? Más este pedacito de arco. Entonces, eso me quedaría 2X más Y. Y el pedacito de arco de circunferencia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el perímetro de una circunferencia? Sería Pi por pi diámetro, ¿no? radiano. Pi por Pi el diámetro. radiano, ¿no? Pi por diámetro. Sí. Entonces, como esto solo es la mitad, sería pi por radio, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, pues el radio es y sobre 2. Entonces, esas serían mis dos funciones. Bueno, este menos 20 porque nos piden que sea 20 e igualado con 0. Entonces, así nos quedarían mi función a optimizar y esta sería mi función restricción. Que, de nuevo, esto suele ser usualmente la parte más complicada porque lo demás ya solamente es operativo. Entonces, ahora planteamos la función de Lagrange. Y bueno, esta otra vez sería f de x y de y de una sola lambda porque solamente hay una restricción. Y pues esta sería justamente mi función a optimizar, f de x y de y, más lambda veces mi restricción, g de x y de y. Sustituimos esas cosas en nuestra función de Lagrange. Y esta me quedaría x por y más pi octavos de y cuadrada más lambda veces g de x, que esta es 2x más y más pi medios de y menos 20. Y bueno, entonces, otra vez, si nosotros planteamos la función de Lagrange, convertimos el problema de extremos condicionados a encontrar los puntos críticos de esta función. Entonces, pues para encontrar puntos críticos, ya saben ustedes, calculamos primeras derivadas parciales de la función y las igualamos con 0. Entonces, la primera derivada parcial de la función respecto a x, ¿cuánto me quedaría? Yo tengo que derivar esto de aquí. Entonces, me quedaría primero y, luego esta parte no depende de x, entonces eso sería 0. Y aquí me quedaría nada más 2 veces lambda, ¿cierto? Sí. Sí. Y esto igual con 0. Luego, la primera derivada parcial de la función es f mayúscula respecto a y, ¿cuánto me quedaría? Derivo esto respecto a y. Primero me quedaría x y luego me quedaría más pi cuartos de y
esto es por derivar la y cuadrada, entonces este 2 pasaría multiplicando, que con el octavos pues se convertiría en cuartos, y a la y pues habría que restarle 1 en el exponente, quedando entonces lineal. Más la derivada parcial de mi restricción, o de la parte dependiente de mi restricción respecto a y, que esto sería pues lambda que multiplica a 1 más pi medios, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que quedaría así conmigo? Sí. Y esto igualado con 0. Y finalmente tendríamos la derivada parcial de la función respecto a lambda, que eso pues es básicamente mi restricción. Y esta pues también la igualamos con 0. Y entonces pues eso sería el problema que tengo que resolver ahora. ¿Cómo lo resuelvo? Muchas veces lo más usual va a ser despejar a la lambda. No la voy a despejar de la segunda ecuación porque aquí me quedaría muy fea, pero es muy fácil de despejar de la primera, ¿cierto? Entonces vamos a despejarla de la primera y a sustituirla en la segunda. Entonces, despejando a lambda de la primera ecuación, esa lambda me quedaría menos y medios, ¿cierto? Sí. Aquí me falta el menos. Menos y medios. Y ahora voy a sustituir eso en la segunda ecuación. ¿Y qué me quedaría entonces ahora? Me quedaría x más pi cuartos de y más, y aquí tendría que ir menos y sobre 2, que multiplica a 1 más pi medios. Y esto igualado con 0. Sí. Muy bien, ¿qué puedo simplificar aquí? Bueno, la x se queda así como está. Y puedo factorizar a y, ¿no? Entonces me quedaría x más y que multiplica a qué. Pues aquí me quedaría pi cuartos de esto primero. Y después de estos otros dos. Bueno, de hecho, desde aquí, este 1 más pi medios lo voy a dejar todo en la fracción. Entonces me quedaría 2 más pi sobre 2, todo eso. Y entonces ahora sí. Sería pi cuartos menos un medio que multiplica a esta cosa de acá. Sí. Y esto igualado con 0. Muy bien. ¿Qué más se puede simplificar? Bueno, esto me quedaría x más y. Y esta y ahora iría multiplicada. Todos tienen como denominador común al 4. Entonces me quedaría aquí 4. Aquí arriba me quedaría pi menos 1 que multiplica a 2 más pi. Entonces, aquí tendría 2 más pi. Estas pis se cancelan y me quedaría entonces que la relación que existe entre x y y, voy a poner igual a 0. Si estas pi se cancelan, entonces, y déjenme ponerlo ya de este lado porque no me va a caber ahí, me quedaría esto finalmente x menos un medio de y igual a 0. Y pues de aquí se puede despejar rápidamente que x tiene que ser, perdón, que y tiene que ser igual a 2 veces x.
para que se cumpla esa ecuación, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, Sí. ahora este lo vamos a sustituir en la restricción. Y entonces ahora tendríamos 2x, la restricción, recuerden, es la derivada respecto a lambda. Me quedaría 2x más y, que eso vuelve a ser pues 2x, más pi medios de y, que eso sería pi por x, menos 20 igual a 0. Factorizamos la x y entonces nos quedaría x que multiplica a 4 más pi, igualado esto con 20. Y pues finalmente x nos quedaría 20 sobre 4 más pi. Y como y tenía que ser 2 veces x, entonces pues nada más es el doble de esto, ¿no? Aquí en lugar de 20 sería 40. Y aquí en lugar de x sería y. Y esas deberían de ser entonces las medidas de x y de y para obtener el área máxima de una ventana con esa disposición que tenga de perímetro 20 metros. ¿Vale? O sea, esa es la ecuación final. Digo, Ajá, es el número, es el número, ¿verdad? Es un número. sí, Ah, sí, cierto. esto ya es un número, porque bueno, es 20 sobre 4 pi, pero pues pi vale 3 punto y algo, ¿no? Lo que sea que valga pi. Ya, entonces, va, está bien. Y pues ya, esa sería la solución otra vez de otro ejemplo eh, de una función que se trata de optimizar, que está restringida a una cierta variedad de su espacio y no a todo él. ¿Vale? ¿Lo quieren copiar? Sí, profe. Pues, sí. Sí, profe. Pues denle, chavos. A ver, ¿cuánto es 20 sobre 4 más pi? 4 más pi es un poquito más que 7 y eso en 20 cabe como unas 2.7 veces. Eso quiere decir que esa ventana tendría casi 3 metros de alto. No, sí, sí es una ventanota. Sí, 2.8, ¿no? Y de ancho debería de tener pues 40, 2.8. es el doble, ajá. Casi 6 metros de ancho. No, sí, sí es una ventanota. para que entre mucho aire. Para que entre mucha luz, ¿no? Porque la neta, bueno, no sé, supongo que una ventana así de grande, Pues ha de ser de tamaño. ajá, a lo más que le pusiera, a que después la dividieras en fracciones y luego esas sí que las pudieras abrir. Una ventana así de grande no podría tener una o dos hojas nada más, ¿no? Tendría que tener varias secciones. Tal vez las de una iglesia. Exacto. Una iglesia sí que podría haber una ventana así. O tal vez una ventana automática, ¿no? Automatizada. Ah,
para gustos y problemas, colores. Pero sí, claro que sí. ¿Ya cuántas semanas llevamos de clase? ¿Llevamos para el mes de clases? Creo que sí, Sí, ¿no? ya llevamos 3. Porque ya vamos a acabar el primer tema, entonces ya se viene examen. ¿Cuándo sería el examen? No, bueno, a ver, El próximo viernes, ¿no? Tal vez. no, tan pronto como el próximo viernes no creo, porque, o sea, hoy vamos a hacer ejercicios de esto, al menos uno o un par más. El lunes veríamos extremos de funciones en conjuntos compactos, que son extremos absolutos. Eh, y ya de ahí se iniciaría pues justo lo que les digo, ¿no? De que les avisaría que ya se viene examen, de ahí ustedes tienen que empezar a preparar la serie y siempre les doy una semana desde que les aviso bien que ya va a ser el examen para que lo hagamos. Entonces, como muy pronto, lo haríamos de este lunes en 8 y eso pues suponiendo que no hay muchas dudas y así, ¿no? Si llegan a surgir muchas dudas, entonces sí sería tal vez hasta el siguiente viernes, de este ¿Y el viernes. examen usted lo hace? Sí, el examen lo hago yo. Bueno. ¿Es opción múltiple o es lápiz? No, O sea, esa desarrollo. ok. Pero no hay que graficar, ¿verdad? No hace falta graficar nunca en mis exámenes. Bueno, tanto como nunca, no, pero muy poco probable. Sobre todo en este no hace falta graficar. Profe, una duda, ¿ya mandó la Dime. serie? Ya se las mandé, ¿no? ¿O no les he mandado? Según yo, sí. Sí, ya la mandó. Ya, me parece que ya la mandó. Lo mandó Ah, por correo, ¿no? Sí. va, gracias. Todas las series ya están en ese correo. La verdad son las mismas series que aplico casi todos los semestres. Otra vez, el objetivo de las series es que ustedes las realicen a conciencia y se preparen para el examen. No tanto pues, que las hagan bien o mal, sino que pues se preparen. Ese es el objetivo final. ¿Ya copiaron? Sí, gracias. ¿Les quedó claro el ejemplo o tienen alguna otra duda? Bueno, interpretaré ese silencio como que no hay dudas. Entonces, pues vamos a hacer otro ejemplo. eh, pues igual de la misma serie, ¿no? A ver, ¿cuál está bonito? Mm. ¿Cuál quieren hacer, el 23 o el 24? A ver, déjame leer. Se va a fabricar un tanque con capacidad tal, formado por un cilindro circular R y dos Pues cilindros. el 24 se escucha difícil. Ok, calcular Entonces, las ese, dimensiones ¿no? de las dimensiones L y R del tanque de modo que se requiera la menor cantidad posible de material. Ok, Ajá, hizo un volumen. exacto. La respuesta es... ¿Es neta? L igual a cero, o sea, no hay cilindro. Ya no me convence tanto. A ver, y el que sigue se desea fabricar un recipiente sin tapa con forma de cilindro circular recto y cuyo volumen sea 16 metros cúbicos. Si el metro cuadrado de material para la base cuesta el doble que para la pared, utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para calcular las dimensiones que debe tener el recipiente para que el costo sea mínimo. Este yo creo que ha de estar a más perro incluso. Vamos a hacer el 25 entonces. ¿Será que puedo copiar esto y pegarlo allá? Sí, todo se puede.
No, no es cierto. Bueno, fuera que todo se pudiera. Entonces vamos a poner aquí esto. Y bueno, sí se pudo, lo cual está chido. ¿Era 316 metros? No, es 16 metros cúbicos. Ajá. Sí, pero el Word ya la derivó. Ahí está, vamos a hacer este, ¿vale? Entonces, se desea fabricar un recipiente sin tapa con forma de cilindro circular recto. Eso quiere decir, pues, que es algo tal que así. Bueno, y supongan que no está chueco, ¿no? Eh, cuyo volumen sea 16 metros cúbicos. Si el metro cuadrado del material para la base cuesta el doble que para la pared, utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para calcular las dimensiones que debe de tener el recipiente para que el costo sea mínimo. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuál es mi restricción y cuál es mi función a optimizar? Vamos a ponernos a verlas. Pues es- La función a optimizar debería de ser mi costo, ¿no? Ahí lo Ajá. dice. Sí. Y la restricción, pues debería de ser justo el volumen. Entonces, ahora lo único que necesitamos es encontrar expresiones matemáticas que nos den costo y volumen en términos de, eh, pues Pues de X y Y, ¿no? bueno, ajá, en X y Y. Sin embargo, esta vez voy a usar otros nombres para que no sea siempre X y Y. Vamos a llamar, bueno, primero que nada, ¿cómo definimos el volumen de esta cosa? Este es Pipo, es el área, bueno, por altura, ¿no? Pipo radio al El, cuadrado por altura. exacto, el área de la base por la altura. Entonces, esta altura, pues le voy a llamar yo H. Y a este radio le voy a llamar R y pues vamos a calcular el volumen. Entonces, con base en esto, el volumen, ¿cuánto sería? Le voy a llamar Este, V y pues por supuesto en este caso no sería dependiente de X y Y, sino de R y de H, ¿no? Y como bien mencionaba su compañero, esto es la altura multiplicando al área de la base. Pero el área de la base es el área de un círculo, que esta es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado. Entonces, pues ya, dejándolo todo lo más bonito posible, esto sería pi por h por r cuadrado. Y esta tiene que ser igual a ¿cuánto? A 16. Entonces voy a poner el 16 restando para dejarlo igualado con 0. Ok, ahí ya tengo mi volumen. Y ahora el costo, este, pues sería en principio el costo metro cuadrado de la lateral base. más el costo de la base, porque no cuestan lo mismo. No, Entonces, el de la base cuesta el doble, ¿no? exacto. Entonces el costo de la base sería 2 por el área de la base, porque cuesta el doble. Entonces, el área de la base sabemos que es pi por el radio al cuadrado. ¿No sería el costo lateral? ¿Perdón? Ah, nada, pero. No, al final estoy tratando de hacer un cilindro, ¿no? Entonces me imagino que ese cilindro se hace con lámina de algún metal. Entonces, la base se construiría con un metal o bueno, con un material que cuesta el doble, y en términos de material, pues sería justo el área de esta base, ¿no? Multiplicada por un 2. Eh, en general, de hecho, debería de ser 2 por un costo además unitario, que sería o 2 por el costo de referencia, que sería el costo lateral, pero pues al final, como no nos están dando ese costo, pues lo voy a omitir mientras, ¿no? Y el costo lateral
¿cuánto debería de ser? El lateral de nuestro cilindro es realmente un rectángulo, ¿no? Si nosotros Medio, ¿no? cortamos aquí, sería un rectángulo cuya altura es h, sigue siendo h, pero cuya base es el perímetro del círculo, ¿cierto? Entonces, esto sería h por el perímetro del círculo. ¿Pero cuánto vale el perímetro del círculo? Pi por diámetro. Pi por diámetro. Pero en términos del radio, eso es 2pi por radio, ¿no? Exactamente. Y pues ya, entonces esos serían nuestros costos. De ahí finalmente la función costo, Profe, una pregunta. que le voy a llamar C, dime. También ¿Por qué dependiente el costo de de R la y de base H. es 2 por pi por radio al cuadrado? Ah, porque en el problema dice que la base o que el material que se usa para la base cuesta el doble. Entonces, por eso, de lo que sea que vaya a costar el de lateral, le dobleteo para el de la base. Ah, ok, sí, gracias. Entonces, nuestro costo al final sería 2 por... A ver, de hecho, puedo factorizar cosas, ¿no? Bueno, a ver, lo voy a escribir primero todo. 2 por pi por el radio al cuadrado, más 2 por pi por h y por r. Y de aquí puedo factorizar un 2pi. No voy a factorizar la r porque a la hora de hacer las derivadas eso me llevaría a complicarme un poquito la vida. Entonces eso no lo voy a hacer. Pero el 2pi sí que lo puedo factorizar sin que me genere ningún problema. Entonces, pues ya, ahí ya tengo mis funciones restricción y mi función optimizar. Y otra vez, mi trabajo ahora será entonces, a partir del método de multiplicadores de Lagrange, encontrarle solución a esto. Entonces, primero planteamos la función de Lagrange. ¿Cómo me quedaría mi función de Lagrange? Pues sería f de, en este caso sería de r, de h y de una lambda, igual a ¿cuánto? Igual a mi costo, que es mi función a optimizar, 2pi por esto, más lambda veces mi restricción, que esa es esto de acá. Y pues ya, buscamos los puntos críticos de la función de Lagrange. Para eso, de nuevo, calculamos las derivadas parciales. En este caso, primero tendríamos la derivada parcial de f respecto a r, que ¿cuánto me quedaría? Si yo derivo aquí, esto me quedaría 2 por pi, que multiplica a 2r más h, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo que la primera parte de la derivada queda así? Sí. Más Sí. lambda veces, lambda veces, y aquí me quedaría 2 por pi por h y por r, ¿cierto? Derivando pues el r cuadrado. Sí. Luego, la derivada parcial de la función respecto a h me quedaría 2 por pi por r, derivando esta parte respecto a h. Y luego esta también respecto a h, pues me quedaría más lambda por pi por r cuadrado. Y finalmente la derivada parcial de la función respecto a lambda, que esto es igual a la restricción. Esta de acá. Igualamos todas las ecuaciones con cero. Y vamos a tratar de darle solución entonces a este problema. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es simplificar las ecuaciones, porque ahorita no están en su forma más simple. Ahí hay términos que no nos están diciendo nada. Entonces vamos a simplificarlas.
Vamos a simplificar las primeras dos ecuaciones. Por ejemplo, si se dan cuenta, de la primera puedo factorizar de todo un 2pi, ¿cierto? Y al final, como 2 y pi pues no son 0, y esta ecuación está igualada con 0, entonces esos 2pi pues no me interesan para la resolución. Entonces esto me quedaría 2r más h más lambda por h y por r igual a 0. Que otra vez sería pues de factorizar de toda la primera ecuación 2pi y quitarlo de la ecuación porque al final pues no me importa. Lo mismo puedo hacer para la segunda, puedo factorizar una vez pi y también lo puedo quitar de la ecuación. Entonces, de hecho puedo factorizar pi por r, ¿no? De la segunda. Bueno, lo voy a escribir completo porque seguro al final alguien que no haya puesto atención me va a preguntar qué hice. Entonces aquí lo vamos a poner de la vez mejor el 2pi. Y de la otra voy a factorizar un pi por r. Pi por r que multiplicaría a 2 más lambda por r, ¿no? Lambda por r. Ujú, ujú. Esto igualado con 0. Y finalmente, bueno, la tercera no le voy a hacer nada. A la tercera todavía no le voy a hacer nada. Entonces, ¿qué soluciones tienen esas dos ecuaciones? Para la segunda es clara, ¿no? Para la segunda, solo se admite la solución de que 2 más lambda por... aquí me faltan más. Lambda por r sea igual con 0. Porque la otra posibilidad es que r sea 0. Pero pues con r igual a 0 no tendríamos cilindro, ¿cierto? Entonces, esa la voy a descartar. Entonces, esta segunda ecuación solo tiene solución si 2 más lambda por r es igual a 0. De ahí, despejando lambda, ¿cuánto me quedaría esa lambda? Sería menos 2 entre r, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí. Y lo voy a sustituir en la primera ecuación. Entonces, si yo sustituyo este lambda igual a menos 2 por r en la primera ecuación, pues me la jalo esta para acá. Que de nuevo el 2pi no me importa porque eso no se hace 0 nunca. Y aquí por lambda voy a poner ahora este menos 2 entre r. Muy bien. ¿Qué se puede simplificar aquí? Pues me quedaría 2r más h y este r que está multiplicando con este que está dividiendo se cancelan, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, Sí, y aunque no lo estén, ¿no? Así queda. Entonces me quedaría menos 2h. Ese menos 2h más el otro h, de hecho, solo me quedaría un h negativo. Y esto ya igualado con 0. Y de aquí, pues es obvio que ya existe una relación unívoca entre los valores de mi radio y de mi h, ¿no? La altura debe de ser 2 veces el radio. Y pues ya, con esto solamente me bastaría ya sustituir en eh, en la restricción para entonces encontrar los valores tanto de h como de r. Si yo sustituyo h igual a 2r en la restricción, esto me quedaría pi por h, pero h es 2r, y por r cúbica. Entonces nos quedaría 2 pi r cúbica menos 16 igual a 0. De aquí, entonces, ¿qué más se puede simplificar ahí? Pues el 2 y el 16 son divisibles entre 2, entonces esto me quedaría como pi r cúbica y igualado con 8
dividiendo primero este 16 entre 2, quedando -8 y pasándolo del lado derecho como 8 positivo. Y finalmente, entonces, R sería igual a la raíz cúbica de 8 entre pi. La raíz cúbica de 8 es 2. Entonces esto nos quedaría 2 entre la raíz cúbica de pi. Y eso valdría R. En ese caso, si R vale eso, H ¿cuánto valdría? El doble de eso, ¿no? Que sería 4 sobre la raíz cúbica de pi. Y ese sería el resultado. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Órale. Bueno, ¿Se podría subir tantito? sí, claro. ¿Así está bien? ¿O más? Un poco más. ¿Así está bien? Un poquito y ahí está bien. Gracias. Vale, pues. Entonces, pues cópienselo. A ver, vamos a ver si sí es cierto la- esta cosa. Pues sí, justamente eso dice la serie que sale. Y también para el problema anterior también estábamos bien. De nuevo, para problemas de extremos de funciones que están condicionadas, la parte más complicada del problema usualmente es discernir cuál es la restricción y cuál es la función objetivo. Entonces yo creo que les voy a pedir que se hagan unos ejercicios de esto. Que Ok. la verdad, yo no preparé tarea para hoy, entonces vamos a ver si la serie hay alguno bonito que... ¿Eso es lo que tenemos que hacer, esa serie? No, Ah, no. háganse el 30. No, o sea, la serie que ustedes tienen que hacer es la que yo les mandé. Pero, pero pues usualmente de aquí también luego saco ejercicios para que hagan de tarea, sobre todo. Pues háganse justo tres que no necesitan tanta interpretación, háganse el 30, el 31 y el 32 para el próximo viernes, ¿va? De la serie de la división. Repite otra vez, por favor. Profe. Tarea van a ser los ejercicios 30, 31 y 32 de la serie de la división. Porfa. Para que practiquen. Porque bueno, también no voy a hacer 10,000 Así es. ejercicios. Y bueno, ¿hasta aquí tienen dudas, chicos? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues son las 8:15, poquito más de 8:15. Eh, ¿Empezamos hoy con extremos absolutos o lo dejamos para el lunes si se quedan con esta tarea? Nada más. Como Es ustedes decir, si me- empezamos extremos absolutos, ¿nos va a dejar otra tarea? Eh, no, la verdad no lo creo. Pues no sé cómo se considere. ¿Y los demás? ¿Qué opinan de una vez? Sí, de una vez, profe. Va, Sí, pues. profesor, de una vez. Y Entonces, estamos calientes. les voy a dejar de compartir esto y pues les voy a compartir, sí, la presentación. Aquí está.
Entonces, extremos absolutos. ¿De qué va esto? Bueno, igual que sucedía para funciones de una sola variable, si estamos hablando de todo el dominio de una función y esta función está definida en todos los reales, entonces, pues no siempre podemos hablar de su máximo valor, ¿no? Por ejemplo, pensando en la parábola, en la función x cuadrada, si nosotros consideramos todos los reales, pues eso no tiene un valor máximo, ¿cierto? Porque siempre crece esa función y no es acotada. Sin embargo, una vez que nosotros definimos de todo su dominio solamente un conjunto que sí que sea acotado, entonces podemos ya hablar de extremos absolutos. ¿Por qué? Porque todos los valores de una función que esté bien definida en un conjunto eh, compacto, pues siempre son acotables. Y entonces eso es justamente lo que nos dice nuestro primer teorema, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una función f definida en un conjunto, ahora se va a llamar K, de R de n. Y esta es una función real definida en un conjunto compacto. Ahorita les voy a explicar qué es compacto y por qué necesitamos que sea compacto. Y vamos a suponer que f sea continua, ¿no? El hecho de que f sea continua es para que esté bien definida en todo el conjunto, nada más. Y entonces, para cualquier función que sea continua y esté definida dentro de un compacto, siempre van a existir un par de puntos xm minúscula y xm mayúscula, tales que ¿qué? Que la función valuada en xm mayúscula es mayor que la función valuada en cualquier otro punto x y que la función valuada en xm minúscula es menor que la función valuada en cualquier otro x que pertenezcan a nuestro conjunto compacto. Básicamente, esta primera sería la definición de máximo absoluto y esta segunda de mínimo absoluto. ¿Vale? Muy bien. Pero entonces, para que este teorema sea cierto, primero que nada, mi función f tiene que ser continua. Eso pues no tiene nada de extraño. Siempre trabajamos nosotros con funciones continuas. Pero, ¿qué significa que el conjunto sea compacto? Y pues vamos a verlo en la pizarra. Entonces les voy a dejar de compartir esto y vámonos a la pizarra. Y yo creo que esto ya lo voy a borrar. Entonces, extremos de funciones en conjuntos compactos. Y para explicar por qué es necesario que el conjunto sea compacto, pues vamos a motivarlo justamente con una función de una sola variable, porque ahí va a ser más claro. Entonces, vamos a suponer que yo aquí tengo una función y esta función está definida solamente dentro de este conjunto. Esto es rojo y esto también de rojo. Muy bien. Nosotros sabemos, de hecho yo creo que este la voy a mover más para acá, también que sea más grande, así. Nosotros sabemos que en torno a esta parte existe un ¿qué? En torno a esa región existe un mínimo Ajá. local, ¿cierto? Sí. Ahí hay un mínimo local. Y en torno a esta otra parte hay un máximo local también. Sin embargo, si nosotros consideramos como mi dominio toda esta región de aquí, supónganse que esto es A y esto es B, entonces resulta que este, por ejemplo, ya no es el máximo local, porque si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en este otro punto de acá, este es más, o bueno, aquí la función vale más que en el máximo local de acá, ¿cierto? Existe aquí una diferencia y entonces este de aquí sería el máximo absoluto, ¿cierto?
Y bueno, en este caso, justo por como la dibujé, este de todos modos seguiría siendo también el mínimo de todo el conjunto, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Mínimo absoluto. Muy bien. Sin embargo, y ustedes solían hacer este procedimiento así de manera, eh, pues sistemática, sin pensar demasiado, pero resulta que todo esto solamente se puede si el conjunto es compacto. ¿Eso qué quiere decir? En espacios euclidianos, compacto significa cerrado y acotado. ¿Por qué necesitamos que el conjunto sea cerrado y acotado? Pues, por ejemplo, les había dicho que podíamos estudiar la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿por qué le pedimos acotado? Uy, ¿Qué te pasó? no, nada. Ok. Entonces, ¿para qué necesitamos que el conjunto sea acotado? Pues imagínense que nosotros tuviéramos definido nuestra función entre el intervalo, por un lado lo vamos a tener cerrado y por el otro abierto, no sé, imagínense de 0 a infinito, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos la función definida de esa manera, podemos encontrar máximos y mínimos absolutos de esta función. Pues, por ejemplo, si yo evalúo la función en 0, sé que es 0. Y sé además que ese es el mínimo, ¿cierto? Sí. Sí, Pero, ¿puedo yo encontrar un máximo? No. no sé. No, pues no puedo. ¿Por qué? Imagínense que yo evalúo la función primero, por ejemplo, en 9, ¿no? Entonces esto es 81, lo que sea, ¿no? Pero luego yo puedo evaluar la función en 99 también. Y esto pues, será 99 al cuadrado, lo que sea que de eso. La verdad no lo sé. Sí, no lo voy a hacer, no me voy a poner a resolverlo ahorita. Pero puedo evaluar la función en 999. Y esto me va a dar, por supuesto, algún número que es más grande que 99 al cuadrado, ¿cierto? Y siempre puedo encontrar un número más grande en el cual evaluar la función y que también la función valga más. Entonces, como el conjunto no es acotado y la función es creciente, no podemos encontrar un máximo si el conjunto no es acotado. ¿Vale? Entonces, por eso es que le pedimos que exista acotamiento. Vamos a seguir trabajando con esta función para también darle sentido al cerrado, ¿no? Entonces, si yo sigo trabajando con esta f definida por x al cuadrado, y ahora imagínense que yo tengo una función definida ahora en un intervalo abierto, no sé, de cero a 1, lo que sea, no importa realmente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo evalúo la función en 0.9? ¿Esto a cuánto es igual? ¿En dónde?
Pues si la función es x cuadrada y yo la evalúo en 0.9, ¿cuánto Pues es? 0, ¿no? 0.9, en 0.9. Ah, perdón, que pensé que era 0,9. Pues, 0.81, ¿no? ajá. Pero, sin embargo, yo también la puedo evaluar en 0.99. ¿Y eso a cuánto es igual? Eh, Como, 0.9801. sí, 0,98. 0.9801. Y yo puedo evaluar también la función en f igual, bueno, en x igual a 0.999. ¿Y esto a cuánto es igual? 0,998001. 99.8001, ¿así? Sí. Ok. Sí, ¿Y están de acuerdo ustedes que conforme me voy acercando a uno, la función, bueno, en su valor también tiende a la función valuada en uno, ¿no? Que es justamente uno. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sin sí. embargo, este f de uno no pertenece al conjunto. Y entonces ese no puede ser un máximo. Uno es el supremo, pero para que el máximo sea máximo, tiene que ser el supremo y tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, en este caso, uno es, bueno, o f de uno es el supremo, pero como no pertenece al conjunto, no puede ser su máximo. Y bueno, eventualmente, si nosotros tratamos de buscar un número que sí funja como ser la cota superior de toda mi función y que pertenezca al origen, nunca la voy a alcanzar, porque mi conjunto es abierto. Y en principio, el único que no pertenece a este conjunto es el uno, pero cualquier número que sea tantito menor que uno, y bueno, y por supuesto mayor que cero, también pertenece a este conjunto. Entonces, en este sentido, nunca voy a encontrar uno que los acote a todos, porque el que los acota a todos es el uno, pero el uno no pertenece al conjunto. Entonces, por eso vamos a pedir a nuestros conjuntos que sean cerrados y acotados, ¿vale? No sé si quieran copiar esto, Sí. porque, bueno, cuando estamos en más de una variable, el hecho de que sea compacto, pues que sea cerrado y acotado, va a ser bastante más útil, porque ya no estamos hablando de segmentos de recta, sino de, en el caso, por ejemplo, de dos variables, áreas dentro de un plano. En el caso de tres variables, estaríamos hablando de volúmenes dentro de un espacio. Y esos volúmenes y esas áreas tienen que ser compactos, tienen que ser conjuntos compactos. ¿Vale? Entonces, pues por eso le vamos a pedir a nuestro conjunto que sea cerrado y acotado. Bueno, Entonces, profe, los acotamientos son para encontrar máximos. Absolutos. Y también mínimos, o sea, sirve para ambos lados, ¿no? Si ustedes quisieran verlo del otro lado, para este mismo, por ejemplo,
Ustedes pueden evaluar la función en 0.1, que esto pues sería igual a 0.01. Pueden evaluar la función en 0.01, que esto sería igual a 0.0001, pero, y al final pueden seguir haciendo más chico ese número, pero si ustedes evalúan en f de 0, que sería justamente igual con 0, de nuevo, como el conjunto es abierto en 0, otra vez este no pertenece al conjunto, y entonces f de 0 sería el ínfimo, pero no el mínimo. Y como al final siempre puedo encontrar un número más chico que estos, pero más grande que 0, que siga perteneciendo al conjunto, no puedo encontrar ninguno que los acote a todos y que pertenezca al conjunto. ¿Cierto? Ínfimo mayor. Entonces, el acotamiento es para ambos lados, para encontrar tanto máximos como mínimos absolutos. De nuevo, porque si no son cerrados y acotados, pues puede ser que tenga supremos, pero no máximos y mínimos, y puede ser que pues no tenga ni extremos, ¿no? Bueno, o no tenga ni supremos ni ínfimos, ¿no? Que sería el caso cuando el conjunto no es acotado. Gracias. ¿Ya copiaron esto? Esperen, solo me falta lo último. Ok. Ya, pues. Ok. Entonces, ¿puedo borrar ya todo, chicos? Sí, profe. Sí, Ok, perfecto. gracias. Entonces, ahora vamos a discutir qué significa compacto en dos dimensiones para que lo vean. Ok, para dos dimensiones, entonces mi función dependería de x y de y, ¿cierto? Eso quiere decir que si nosotros vemos en un plano todos los posibles argumentos de esa función, estarían representados pues en un subconjunto de R2, ¿no? En un segmento de recta que sea cerrado y acotado, pues es que sea una recta, pues eso, de magnitud acotada y que contenga sus extremos. Entonces, ¿qué sería compacto en R2? Pues una que sea cerrado, otra que sea acotado. Entonces, cerrada sería una región que contenga su borde. Ejemplos de conjuntos que pueden contener a su borde, pues por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada menor o igual que, pues, no sé, por ejemplo, 4, ¿no? Y un ejemplo de conjunto que no contiene su borde, pues sería esta misma, pero sin el igual. Entonces, este de aquí contiene a su borde porque te permite que justamente, bueno, esta región que sería, es un círculo, ¿cierto? Sí, Es un círculo de radio 2.
El hecho de que le permitamos la igualdad quiere decir que la circunferencia de ese círculo pertenece al conjunto. En este caso, donde x cuadrada más y cuadrada es estrictamente menor que 4, entonces este conjunto no contiene al borde, porque no tiene justamente la circunferencia que lo contiene, ¿vale? Entonces, con esto me refiero a que contengan a su borde. Cuando tengan expresiones de este estilo, pues puede ser, aunque a veces también se las dan como un recuadro, un rectángulo, y entonces, pues en este caso puede ser, por ejemplo, la región contenida, ¿no? La región contenida dentro de algunas curvas, ¿no? En este caso serían rectas. También así se los pueden dar y bueno, en este caso la región pues la tendrían que buscar ustedes y ver cómo es esa región. En otros casos pues ya les dan una, una desigualdad que les permite pues definir toda la forma del conjunto y también del borde. Y bueno, que sea acotado, pues justamente que no se vaya al infinito. Conjuntos que no son acotados, pues por ejemplo, podría ser algo de este estilo. Vamos a ponerlo por acá. Un conjunto donde solamente X sea la que esté acotada. Imagínense que, a ver cómo sería la X solo acotada. Imagínense que estas dos líneas se prolongan hasta infinito, tanto para arriba como para abajo. Entonces, en este caso, aquí tendríamos, por ejemplo, esa ecuación podría ser con y eh, menor o igual que, pues no sé, b y mayor o igual que a, ¿no? Entonces, este tipo de conjuntos donde solamente una de las variables está acotada, pues no es compacto. ¿Por qué? Porque la otra no está acotada. X no está acotada. Entonces, pues este no es un conjunto compacto. ¿Vale? Entonces, regiones de este estilo se pueden encontrar en... Bueno, sobre todo si les piden hacer resolver problemas, se van a encontrar con regiones más bien de estos estilos, ¿no? O que sea una desigualdad que también permite, pues, por supuesto, la igualdad en el borde, o regiones que están contenidas entre la intersección de curvas. Aquí mi dislexia siempre presente. Ahí está. ¿Y cuándo sería que un conjunto no es acotado en R2? Pues cuando alguna de las variables o alguna combinación de ellas no es acotada, ¿no? En este caso, por ejemplo, no, aquí no era Y, era X, perdón. Y es la Y la que no está acotada. Ajá. La X está acotada entre los valores A y B, y la Y, si no permanece acotada, pues entonces sería toda esta región, que al final es una banda del espacio, pero de nuevo, si por ejemplo la función llegara a ser creciente respecto a Y, entonces pues no podríamos encontrarle máximo a la función definida en esta región, ¿no? Muy bien, todo esto para discutir cuándo se puede resolver el problema, pero todavía no hemos discutido cómo se resuelve. Para discutir cómo se resuelve, entonces, pues vamos a hablar de eso en esta parte de acá. ¿Y cómo se encuentran? ¿Cómo le hacían para encontrar extremos absolutos en una sola variable? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo no. Ok. Entonces, el primer paso que hacían era encontrar los puntos críticos que pertenecen al conjunto, a nuestro conjunto compacto.
Luego, el paso 2 era evaluar la función en los extremos del conjunto. Esto me refiero a, en su caso, f de A y f de B, cuando nuestro conjunto está definido en un intervalo de A a B. Y una vez que ya tenían esas dos cosas, el tercer paso era comparar la función en los puntos críticos y en el borde de la región, que es ese f de A y ese f de B. Y según los que valieran más o menos, pues podíamos discernir si eran máximos o mínimos absolutos. Muy bien, todo esto es para una sola variable. Pero pues de nuevo, todo esto es generalizable y entonces para más de una variable, ¿qué sucedería? Para más de una variable, entonces el paso primero sigue siendo el mismo, encontrar los puntos críticos que pertenecen al conjunto. ¿Esto por qué? Porque dentro de nuestros puntos críticos están posibles máximos y mínimos. Y esos posibles máximos y mínimos, si bien al final son locales, podría ser que en el análisis completo también lo sean de manera global. Entonces no los podemos descartar. Sin embargo, aquí el paso número 2 sería la generalización de evaluar la función en los extremos del conjunto, pero como ahora nuestro borde de nuestro conjunto ya no es un par de puntos nada más, sino toda una curva, entonces nosotros lo que vamos a hacer para funciones de dos o más variables en conjuntos compactos es encontrar extremos en el borde. ¿Y cómo se hace eso de encontrar extremos en el borde? Considerando que el borde es una restricción. Considerando el borde como una restricción y utilizando multiplicadores de Lagrange. Entonces aquí pues ya se complica bastante más el problema, ¿no? Porque ya no nada más es evaluar la función en un par de extremos, sino que hay que considerar al borde como una restricción y encontrarle extremos a ese borde a partir del método de multiplicadores de Lagrange. Y el tercer paso sigue siendo el mismo, comparar los extremos que nos salieron de nuestros puntos críticos con los extremos que nos salieron del análisis en el borde, ¿vale? Y así es como nosotros encontraríamos extremos absolutos para funciones de más de una variable en un conjunto compacto. Eh, Ahora sí ya nada más nos quedan 15 minutos de clase. Entonces yo creo que hoy ya no vamos a hacer un ejemplo, lo dejaríamos para el lunes, pero pues al menos ya les di las bases, ¿no? De cómo buscar extremos absolutos. Entonces la siguiente clase pues vamos a empezar otra vez como hoy, haciendo ejemplos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe, No sé si quieran copiar esto o ya lo copiaron. Ya, profe. Sí, espere. ¿Esta clase es la que va a subir? Sí, esta clase la voy a subir. Como a los del jueves no les di clase ayer porque pues fue día festivo, les voy a escribir un correo de que vean pues esta clase para que no se retrasen tampoco ellos. Eh, y el lunes les volvería a dar clase yo a ustedes como normal. Esa clase la voy a grabar, si no la doy tan chafa como la del lunes pasado la voy a grabar y se las repetiría a los del grupo del martes y luego ya seguiríamos como les dije que íbamos a trabajar. ¿Va? ¿Les parece? Sí, profe. sí, sí está bien. Vale, pues.
Entonces, pues bueno, terminen de copiar esto y una vez que hayan terminado, pues ya si quieren se pueden retirar. Eh, Les agradezco mucho su atención y espero que tengan una linda noche y váyanse a fiestear, ¿no? Que ya es tarde y ya dan ganas. Sale, profe. Hasta luego, Luego, muchachos, profe. cuídense. Va que va, profe. Hasta luego, profe. Profe, va a subir esta clase, ¿no? Sí, sí, la voy a subir, no te preocupes. Ajá, es que la quiero volver a ver. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos vemos. Cuídense. Luego, profe. Hasta luego, profesor.